Buenos días, amadas mujeres, bienvenidas a un nuevo video del canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Y hoy en día estoy muy emocionada porque estoy con una pastora de Argentina que ha estado haciendo un trabajo tremendo. Vamos a estar conversando con ella y conociendo su historia. Bienvenida, pastora Natalia Regules. Gracias, Dani, muchas gracias. Un saludo a todos. Y gracias por la oportunidad. Esta es una oportunidad única, así que muchas gracias a vos. Pastora, queremos conocerla un poco más y que usted nos pueda contar su historia. Muy bien. ¿Cómo partió? ¿Cómo conoció al Señor usted? Nosotros, por la profesión de mi esposo, que era futbolista, ahora él ya está retirado, nos tocaba durante toda nuestra vida en la que él todavía estaba en el deporte, vivir en muchos lugares. En una de esas veces nosotros estábamos viviendo en Chile, en Viña del Mar, y llegó al equipo un jugador de otra nacionalidad, un jugador ecuatoriano, en el cual mi esposo vio algo diferente. Y cuando comenzó a hablar con él entendió que necesitaba lo que esa persona tenía y le dijo: yo quiero conocer eso que vos tenés. Y la verdad que yo fui arrastrada por él, claro, sinceramente, sí, porque él vino así como sorprendido, conmovido, fue muy potente lo que él percibió en el espíritu y él me quería explicar y me quería contar lo que le pasaba, y para él era muy difícil en ese momento. Y él me decía: tenemos que ir a esa reunión, tenés que escuchar. Él no sabía cómo definirme lo que él estaba viviendo. Y bueno, y así llegamos a la iglesia, a la primera reunión. Fue todo muy nuevo, jamás, ni él ni yo habíamos entrado en una iglesia. O sea que fue muy nuevo todo y muy sorprendente en realidad, porque no era nada conocido para nosotros, nada de nada. Nosotros no teníamos idea de nada. Así que así de loco fue y bueno, y así comenzamos. Qué impresionante. O sea, ambos sin conocer nada. Pastora, ¿y cómo a medida que usted fue conociendo, hubo algo con lo que partió sirviendo? ¿Cómo partió? ¿Cómo comenzó usted a darse cuenta que había un ministerio? ¿Cómo empezó su servicio? Nosotros desde el principio, cuando fuimos ganados, lo primero que se improntó en nuestro espíritu fue que Dios tenía un propósito con nuestras vidas, y que de la misma manera que nos había llegado a nosotros el Evangelio, las buenas noticias, esa era la manera en que el reino se extendía, esto se multiplicaba. Entonces no fue tan difícil para nosotros hacer el trabajo, porque el mismo deporte o la profesión de mi esposo nos fue moviendo por distintos lugares. Nos tocó vivir en muchos países a nosotros, y siempre se renovaba esa expectativa de entrar en un lugar y poder compartirle a la gente lo que nosotros teníamos. Esta era la forma, también por el estilo de vida que nosotros nos tocó. ¿Sí? Esto es lo que a nosotros nos tocó. Ya a partir de que mi esposo se retiró es que nosotros, entre comillas, porque también tuvimos tiempos en que ahora, como él se dedica a ser entrenador, también nos ha tocado vivir fuera del país también, pero es como que recién ahora nos hemos establecido en un lugar. Entonces lo que nosotros hacíamos era simple, era llegar a un lugar. Cuando uno llega a un lugar es todo nuevo, conocer gente y juntarte, nosotros como argentinos, a tomar unos mates, a compartir algo rico, y así de espontáneo y de simple siempre fue. Nunca fue al nivel de tener que entrar a una iglesia, ¿sí? y pensar en cómo servir en la iglesia, claro, sino que todo lo nuestro siempre fue por fuera. Por fuera. Así que se dio solo. Fue, si vos me decís, tuvieron la revelación, no, la verdad que por el estilo de vida que nosotros teníamos y cómo fuimos alcanzados, fue hacer lo que hicieron con nosotros, claro, así de sencillo. Y así comenzamos. Así comenzó el servicio, o sea, ir y entregar las buenas noticias. Sí, y juntarte, siempre la estrategia en todo lugar, porque uno llega a un país o te toca a otra ciudad, o puede ser dentro de tu mismo país pero otra ciudad, y como uno está solo, siempre busca
el conocerse con alguien, el tener así como conexión con alguna otra pareja, algún otro jugador y juntarse, porque pasa mucho esto. Entonces, como uno se encuentra solo, también busca de hacer relaciones nuevas. Y entonces eso te da mucho, te abre mucho el panorama y la posibilidad. Claro, porque uno entrega lo que tiene, uno los deja entrar en su casa y lo que tiene es lo que entrega. Y familiarmente nuestra vida fue transformada por completo, por completo. Yo, como te dije antes, nosotros no conocíamos nada de nada y fue lo que dice la palabra, que en Hebreos donde dice yo preparé un camino nuevo y vivo, y eso fue la experiencia, fue todo nuevo y empezar a experimentar una vida dentro nuestro que no podíamos definirle en un principio, la verdad, Dani, que no era sencillo definir hasta que uno nos fue conociendo, por experiencia, por la palabra, pero fue distinto probablemente a otros testimonios. Claro, es impresionante. Hoy día ustedes los vemos sirviendo como matrimonio junto al pastor Fernando Regules. ¿Cómo ha sido ese proceso de aprender a fluir como matrimonio? Porque en este caso, a diferencia de la mayoría, o por lo mismo mi caso, que he sido, nací en la iglesia, formada para el pastorado, pero en el caso de usted, ambos iletrados en la palabra, ambos sin conocer nada. ¿Cómo ha sido este proceso de servir como matrimonio juntos? De la misma manera que fue todo tan espontáneo nuestro ministerio, cómo se inició, es el hecho de también encontrarnos solos, los dos, y la verdad que fue el apoyarnos uno al otro constantemente. Mi esposo, desde que se convirtió, su mayor virtud ha sido la fe. Él conoció a Cristo y aprendió a creer. No sabía nada, él no sabía ni siquiera un versículo bíblico, pero había algo muy potente en él y él creía y decía, si el Señor dijo se va a mover la montaña se va a mover, y me decía, Nati, vamos y tenemos que experimentarlo y verlo. Y él me impulsó mucho en eso. Pero a la misma vez yo siempre digo, y esto enseñamos nosotros en los matrimonios, que bueno, se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Que Dios junta a dos personas, porque si uno cayere el otro está para levantarlo, y esa fue nuestra experiencia. En muchos momentos, yo que era mucho más racional que él me impulsó, me llevó, me cargó a los hombros y me llevó, y en otros momentos fui yo donde fui su apoyo, su sostén. Entonces yo creo que fue mutuo. Y después entendimos que cuando él siempre me dijo, cuando Dios nos llamó, no me llamó a mí, nos llamó a todos como familia. Y cualquier situación o prueba que nos tocaba pasar, siempre parecía que estaban apuntadas a él. Y él siempre tuvo esta convicción, esto es para todos nosotros estamos aprendiendo. Entonces, haber pasado esas experiencias nos llevó a entender también que Dios, cuando te salva, cuando salva a una persona, detrás de eso, porque la verdad es que Él nos llevó a toda la familia, pero salva a una persona y tiene un propósito tan amplio y tan grande con todos los que están alrededor de esa vida, con lo familiar, que, bueno, nosotros tuvimos que aprenderlo. Y entonces después fue dar lo que nosotros teníamos, no creemos nosotros, de hecho, trabajamos siempre con las parejas, con los matrimonios, con los que están de novios, y el plan nuestro que Dios nos ha encargado o encomendado es poder trabajar en conjunto con los dos, porque no creemos que sea muy beneficioso trabajar individualmente, aunque uno atiende casos individuales y las mujeres con las mujeres podemos conversar algunas cosas y los hombres con los hombres. Entendemos que cuando Dios une dos personas es algo que es un misterio tan grande que nosotros necesitamos ahondar en ese misterio y poder trabajarlo juntos. Entonces,
La verdad que desde que iniciamos lo hemos hecho juntos y así seguimos. Sí. Y con las parejas que tenemos en el ministerio, en la iglesia, nosotros lo hacemos así. Digamos, tenemos discipulados, tenemos las charlas y siempre es con los dos, como matrimonio, como familia, con los hijos inclusive si es necesario. Entendemos que esta es la manera. A mí, como yo les contaba antes, el Evangelio llegó a través de mi esposo, pero cuando Dios pensó en él, también pensó en mí. Sí. Y conmigo, con mis hijos, y después de mis hijos, todo lo que estaba a nuestro alrededor. Así que no entendemos hacerlo de otra forma. Y la verdad que ha sido de mucho avance. Nosotros iniciamos con gente muy joven, ¿sí? Entonces fue enseñarles que se puede. Hoy la sociedad o el mundo muestran otro panorama que no es este. Y nosotros a través de esto tan fuerte que hizo el Señor con nosotros lo transmitimos de esta manera y se puede. Y se puede trabajar juntos también. Porque Dios está obrando en los dos. Y si el Señor está obrando en los dos, ¿cómo no va a ser posible? Claro. Así que... Qué impresionante. A mí me impresiona porque nosotros tenemos una visión familiar. Amamos la familia, creemos en el propósito de la familia, del matrimonio. Y efectivamente, como usted decía, hoy día la sociedad nos enseña a separarnos, a divorciarnos, no solamente a veces de nuestros esposos, también de nuestros hijos, con una facilidad que tal vez antes no había. Entonces me impresiona ver que ustedes aprendieron a Cristo con un diseño muy puro. Pastora, ¿en qué están sirviendo actualmente? Yo sé que esta pregunta es muy amplia porque ellos están haciendo un trabajo apostólico tremendo, así que cuéntenos, ¿a qué los ha llevado el Señor en este tiempo? Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho contar esto porque nosotros fuimos de los que iniciamos con una persona, nuestra familia y una persona, porque después de dar toda esta recorrida que tuvimos en distintos países y alcanzar a la gente, no teníamos una visión correcta de cómo contenerlos, hasta que nos reencontramos con el apóstol Lucas Márquez, que él es nuestro apóstol, y nos dio dirección, nos orientó, nos llevó a un orden tan bueno que cuando fue un volver a comenzar, empezamos con una persona sola y dijimos, a partir de uno vale la pena. Entonces, así empezamos a funcionar en una casa, de hecho. En una casa, nosotros juntarnos con este chico que hoy es el discípulo más antiguo que tenemos, que sigue con nosotros, él y su esposa. Ahora en ese momento él era joven, inclusive no tenía ni siquiera su esposa, y así empezamos, invitando gente y otro traía a otro, hasta que las casas e iglesias empezaron a crecer de una manera tan impresionante, porque lo que se gesta dentro de una casa e iglesia es este nivel de confianza, donde uno puede realmente sentirse cómodo. Y nada, y empezamos a entender que había que abrir la iglesia, había que hacer una reunión donde pudieran llegar más. Y así empezamos en Buenos Aires, en Capital, abrimos una iglesia donde éramos pocos, seríamos en ese momento 15 personas. Nos extendimos después a una zona de provincia dentro de Buenos Aires, que se llama Moreno, una localidad que se llama Moreno, porque se habían abierto un par de casas e iglesias ya con mucha gente y las distancias en Buenos Aires son muy largas. Uno puede hacer 2 horas para llegar de una iglesia a la otra, entonces nos abrimos también ahí. Y después también, como nosotros trabajamos con futbolistas, es como que la profesión esta nos va abriendo nuevos lugares, porque los que empezamos teniéndolos en Buenos Aires les tocó trasladarse y empezaron a moverse a distintos lugares. ¿Eran futbolistas todos? Cuando iniciamos, sí. Mi esposo todavía estaba dentro de la profesión, entonces todo nuestro vínculo era ese. Y entonces, al moverse los chicos, nosotros empezábamos a extendernos hacia otros lugares.
Entonces hoy tenemos, en Paraguay tenemos casas iglesias, tenemos una casa iglesia funcionando allá con unos chicos que se fueron ya hace como 2 o 3 años para allá. Tenemos en provincia de Buenos Aires, o sea, saliendo de la capital tenemos también gente. Abrimos ya una iglesia en Venado Tuerto porque uno de nuestros líderes se fue un tiempo a jugar a Venado Tuerto, que es un lugar en la provincia de Santa Fe. Estableció un grupo, ahí él se fue, pero esa gente quedó ahí, así que él ahora los visita, ellos abrieron una iglesia, y el fútbol es como que nos fue dando el panorama de cómo nos íbamos a mover, y extrañamente, mi esposo ya retirado, un día acompañó a uno de los chicos que le tocaba por primera vez salir del país porque lo había contratado un equipo de Ecuador. Y cuando lo va a acompañar, mi esposo es entrenador de arquero, él era arquero de fútbol y ahora es entrenador de arqueros, y le propusieron en el club donde lo fue a llevar este muchacho, acompañarlo porque era su primera vez, quedarse. A todo esto, Dios ya nos había hablado de que esto iba a suceder, y bueno, pero así todo fue muy sorprendente, no estaba en nuestros planes, y entonces nos tocó irnos un año a Ecuador, donde él estuvo trabajando dentro de lo que él hace, y estuvimos nosotros dos viviendo allá, y ahí ganamos más gente, ¿sí? Otros futbolistas, se abrió un grupo allá, abrimos una iglesia también allá, y ahora esos mismos chicos que estaban en este lugar, también algunos ya se fueron hacia otras ciudades dentro de Ecuador. Claro. Entonces ahora nosotros tenemos la gente por todos lados, y ese es el funcionamiento. Dios, por eso te decía antes, lo ha hecho tan simple para nosotros. Claro. Lo que otras personas piensan, ¿cómo iremos? Claro. A nosotros el fútbol, el medio en el que ellos se mueven, nos proporciona que en algún momento a vos te pueda tocar salir de tu lugar, que te contrate otro club y vos te tengas que mover, y cada uno hace su tarea en el lugar asignado. Entonces ahí se da solo. Así que bueno, estamos trabajando en estos lugares, los visitamos, ahora nosotros estamos pronto a irnos a Ecuador, estamos allá un mes, los visitamos, los fortalecemos y así vamos trabajando. A mí me impresiona porque es como escuchar lo que yo leo en la Escritura, los viajes de Pablo, cómo se convierte. Me recuerda mucho a la casa de Lidia. Cuando se abre la casa, me recuerdo de muchas casas que se abrieron y ahí comenzaron las iglesias. La iglesia de Filipo comenzó con Lidia y así distintas iglesias. Y veo también cómo ustedes van viajando, igual que como lo hacía Pablo. Sí. Y me llama la atención de que lo hacen como matrimonio. Y de eso le quiero preguntar, ¿cómo es el rol apostólico para una mujer? Porque yo creo que son medidas de sabiduría, porque una cosa es servir en la iglesia haciendo quizás cosas domésticas, otra cosa es el servicio de parte de la mujer haciendo cosas más públicas, pero cuando uno ya está en un rol más apostólico o abriendo una obra, uno empieza a trabajar con pastores, pastorear pastores, y eso es un trabajo que yo me pregunto, ¿cómo lo hace una mujer? Porque siempre vemos apóstoles varones, o por lo general los más visibles, pero una mujer que está ahí trabajando juntamente con su esposo en la obra, o sea, usted viaja con él, se queda el mes usted también ahí. ¿Cómo es ser una apóstol en la obra? La verdad que desde que conocí al Señor y nosotros empezamos con esta tarea, como te contaba antes, yo en aquel tiempo tenía los niños chiquitos. Nosotros tenemos 3 hijos que ahora ya son grandes, nosotros nos casamos muy jóvenes, y desde que conocí al Señor, yo lo conocí cuando tuve a mi último hijo, ahí fue cuando conocimos al Señor, y desde que empezamos a entender de qué se trataba, la demanda que Dios ponía en nuestro corazón, fue pedirle al Señor, bueno Señor, nosotros hasta acá estamos bien porque un día yo quiero dedicarme a esto, a este llamado. Yo creo que eso es fundamental porque yo personalmente también tuve eso. Tenemos testimonios muy diferentes,
Pero yo me acuerdo también haberme encontrado en un momento y de decir, Señor, yo quiero esto para mi vida. Yo creo que ahí hay un rompimiento, porque uno hace un compromiso. Quizás uno no pacta ni nada de esas cosas, sino que uno internamente hay una circuncisión que tú dices, yo quiero dedicarme al ministerio, esto es lo que yo quiero. Sí. La palabra que más, no sé, podría nombrarte ahora es esta que dice en Primera de Pedro 1, donde dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nosotros teníamos otro vivir hasta que Cristo vino a nuestra vida. Entonces después fue todo desear poder hacer este trabajo y fue todo un proceso en el cual uno va aprendiendo. Yo digo que yo siempre cuando le enseño a las chicas le digo que tus hijos naturales son aquellos que te enseñan con mayor claridad cómo va a ser después el funcionamiento con tus hijos espirituales. Eso te enseña mucho, sus procesos, su crecimiento, entonces eso te da mucha sabiduría. Entonces yo hoy me encuentro en una etapa donde soy abuela, imagínate. No se nota. Tengo mis hijos grandes y nosotros estamos 100% dedicados a esto porque Dios nos rescató. Teníamos otra manera de vivir hasta que Cristo vino a nuestra vida. Y esta es nuestra vida y nuestro vivir. Entonces no podría ser de otra forma. No podría ser de otra forma. De hecho, creería que mi esposo tampoco lo haría solo. Él siempre me lo dice. Si vos no me acompañaras, aun cuando pasaron momentos de mayor dificultad, dice, si vos no me acompañás, yo no puedo, porque si Dios nos unió es porque los dos juntos hacemos algo realmente poderoso. Así que fue siempre así y hoy nos encontramos en esta edad donde nosotros ya tenemos esta libertad. Y también además de tener, porque a veces uno tiene la libertad pero no la disposición, ¿sí? En su corazón. Pero esto es lo que el Señor nos llamó. Uno no puede negar ese llamado, ¿sí? Por eso te decía que esa palabra donde nosotros experimentamos realmente ese rescate. Claro. Pues nosotros estábamos en otra cosa. Sí. Y Dios nos sacó de ahí de manera extraordinaria y sobrenatural lo que Dios ha hecho para meternos en su vida y en su vivir. O sea que hoy no hay otra cosa que esto. Claro. Para nosotros es así. A nivel matrimonial, familiar, no hay otra cosa. Esa es la verdad. Entonces vos me decís, ¿cómo hacen? Vamos, simplemente. Ir. Así, responder en lo sencillo. ¿Hay que ir? Bueno, hay que ir. Cuando nosotros nos volvemos de Ecuador, que quedó toda esta gente allá, dijimos, bueno, Señor, volvemos. No hay problema, nos volvemos. Está toda la gente en Argentina, en la cual la iglesia seguía funcionando, con los líderes, con el grupo que tenemos allá, que funcionan sin nosotros. Es impresionante. Claro. Todos son ministros, todos son sacerdotes, es impresionante porque fueron entrenados para esto. Claro. En esta urgencia, ¿viste cuando Pablo dice trabajando a tiempo y fuera de tiempo? Porque nosotros, a veces vos no sabes cuánto tiempo lo vas a tener, sobre todo el que es futbolista, así como nos pasó a nosotros. Entonces nosotros siempre trabajamos a un ritmo bastante acelerado con ellos, de que cada uno pueda hacer y cumplir esta función. Entonces nosotros nos tocó irnos y ellos quedaron funcionando igual o mejor. Igual o mejor porque fue una etapa de crecimiento para ellos. Y cuando nos tocó volver nos dijimos, bueno, Señor, nos tenemos que volver, no hay problema, el mismo Dios que nos trajo a Ecuador es el que ahora dice que tenemos que regresar a Argentina. Y dijimos, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que planificar ir. Así que empezamos a planificar ir, nada más, y que el Señor hiciera todo lo demás. Esta es su obra. Claro. Esta es su obra, no es nuestra. Nosotros somos simples colaboradores de lo que Dios hace. Pastora, bueno, yo personalmente, como parte de una generación que quizás es más pequeña, todavía nosotros somos jóvenes, estamos partiendo, yo tengo 24 años, me quedo con primero el sentido de urgencia que ustedes tienen.
lo admiro y me impacta mucho, porque a veces nosotros que hemos nacido en el Evangelio no tenemos esa revelación de la urgencia de cubrir la tierra con la palabra. No tomamos todavía en serio esa urgencia, nos damos muchas vueltas a veces. Me quedo también con el diseño familiar que ustedes entregan. Hace un tiempo ustedes estuvieron en la convención de jóvenes de nuestra congregación y para mí fue impresionante verlo fluir con mucha claridad, con distintas gracias, pero fluir juntos como matrimonio. Y también me impresiona lo simple, que la obra es ligera, es simple, es ir. Yo le agradezco y le quiero dejar el honor de poder dirigirse a la cámara, hablar algunas palabras a las mujeres, tal vez motivando, porque muchos se preguntan, ¿cómo parto? ¿Cómo comienzo la obra? ¿Cómo desarrollo mi ministerio? ¿Cómo comenzar? Así que... La verdad que lo más importante que yo tendría para decirle a cualquier mujer es entender primero que Dios te llamó. Esto compartimos en la convención de los jóvenes que nombraba la pastora Daniela, y entender que Dios te llamó hace la diferencia. No somos nosotros buscando a Dios, sino Dios que nos buscó a nosotros, y nuestra tarea empezar a develar cada día un poquito más de qué se trata eso, qué parte puedo tener yo de colaboración en esto que nos excede a todos nosotros, porque la obra de Dios es tan grande que nos excede a cualquiera de nosotros. Cualquiera, si lo piensa humanamente, diría, no sé, no puedo, no sé cómo hacerlo, y es verdad. Pero Dios es el que nos llamó, y desde el día en que te haya llamado, si haya dicho tu nombre y vos hayas recibido ese llamado, todo lo demás es Dios haciéndolo, buscando un corazón dispuesto a las cosas simples, no a las difíciles. Siempre queremos ir muy lejos, pero siempre tenemos a alguien muy cerca, al cual nosotros tenemos la oportunidad de compartirles la buena noticia. Mi esposo decía justamente dentro de la charla en esta convención de que todavía no nos hemos acostumbrado a recibir buenas noticias. Y la palabra dice que el justo solo espera buenas noticias, y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Vamos a tener tiempos de dificultad, vamos a tener tiempos de procesos que uno va a vivir, pero siempre esperamos buenas noticias de salvación en todo momento. Así que los animo a hacerlo simple, ¿sí? Después lo demás Dios se encarga, así como les contaba que a nosotros Dios nos movió inesperadamente a otros lugares, y nosotros simplemente hemos respondido a eso nada más. Así que, bueno, animarlas en esto. Dios es simple y sencillo. Muchas gracias, pastora. Por favor. Natalia, de verdad, es un privilegio para nosotros tenerle. Esto bendice demasiado a las mujeres que están escuchando. Queda grabado hasta que inventen algo mejor que YouTube. Así que muchas gracias por rendirse a esta obra, por sembrarse, y bendecimos su ministerio y declaramos que vienen muchas cosas más para Argentina, para Ecuador, para Paraguay y para muchos otros países quizás donde Dios nos lleve. Exactamente, así que muchas gracias. No, gracias a vos. Y nosotras mujeres nos vemos pronto, les mando un abrazo y nos vemos pronto en un próximo video.